presidente. Me voy a tomar la libertad de leer un texto muy breve que han producido mis asesores y que queda muy clara cuál es nuestra posición sobre el tema, amén de haber presentado un despacho de minoría. Respecto a las unidades fijas, coincidimos en que es necesario traducir los valores de las multas por contravenciones a unidades fijas. Esa es una práctica legislativa sana que permite una actualización periódica simple y evita distorsiones. No coincidimos en que el valor de la unidad fija quede atado al valor de la nafta, que conforme política del Gobierno Nacional está liberada la decisión e intereses de las compañías petroleras según el valor del barril de petróleo, el precio del dólar y otros factores corporativos. En ese caso es el sector privado quien determinará el valor de las sanciones, lo cual es una atribución legislativa. El diputado informante hizo referencia a muchas faltas que están dentro de la 451 y tienen como referencia el valor de la nafta, pero quiero recordarles que esto era anterior a la decisión administrativa del Gobierno Nacional de liberalizar el precio. La Constitución de la Ciudad dice en su artículo 81 que entre las facultades de la legislatura se encuentra la sanción del Código Contravencional con una ley que requiere mayoría absoluta, y luego el artículo 84 de la Constitución de la Ciudad determina que la legislatura no puede delegar sus funciones. Otorgar al Poder Ejecutivo la facultad discrecional de completar las sanciones de acuerdo a criterios determinados por el mercado es absolutamente inconstitucional y no guarda razón con el espíritu del constituyente. Sobre este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 6/1986, considerando 36, refirió que la delegación legislativa debe estar autorizada por la propia Constitución y esa delegación debe respetar los límites impuestos por la propia Constitución y sujeta a controles eficaces, de manera que no desvirtúe ni pueda utilizarse para desvirtuar el carácter fundamental de los derechos y libertades. En tal sentido, nuestro despacho de minoría propone que el valor de la unidad fija se mantenga siempre en el ámbito decisional de esta legislatura, fijando su precio cada vez que se trate el presupuesto y la ley tarifaria. Respecto de la proporcionalidad, el trámite de este proyecto ni el proyecto del Poder Ejecutivo sobre modificaciones al Código Contravencional involucraron la revisión integral que compare la relación entre las multas con que se sancionan las distintas contravenciones y por lo tanto subsisten las desproporciones existentes. No hay desproporción solamente con conducir en estado de ebriedad, que es la única que se modifica y que se fueron generando con las modificaciones parciales aprobadas a lo largo de los años. Es decir, que se prolonga lo que ocurre actualmente con relaciones inversas, donde contravenciones más leves o menos dañosas tienen multas más altas respecto de otras más gravosas con multas más bajas. Nuestro despacho de minoría propone que se actualice con la ley tarifaria y eso nos daría el tiempo suficiente para hacer esa revisión integral y corregir las distorsiones. Respecto de la actualización, el despacho de mayoría propone actualizar abruptamente de una vez por coeficiente SER lo que no se actualizó en 14 años, desde la sanción del Código en el año 2004. Aunque digan que no están aumentando las multas, siendo que la mayoría fueron incorporadas en el 2004, el resultado de la actualización en esos casos da un importe casi 7 veces mayor de un día para el otro. El despacho de mayoría no establece desde cuándo se hacen las actualizaciones, es decir, la fecha de inicio. Y si bien la mayoría de las multas se incorporaron en 2004, muchas otras fueron aprobándose en los años sucesivos. Ese código tuvo 18 modificaciones. Entonces, ¿desde cuándo se actualizará cada multa? Lo grave de esto es que se le encomienda al Ejecutivo hacer el texto ordenado del código. Y por lo tanto será quien decida, según su propio criterio, la fecha de inicio para la actualización de cada multa. Es decir, que el Ejecutivo completará el texto de los artículos que contienen sanción de multas, definiendo el cálculo y su valor, lo que es inconstitucional, ya que es una atribución legislativa de acuerdo a lo que ya se advirtió. La jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación ha sido categórica en cuestionar la ley penal en blanco, cuando la sanción para el tipo penal debe ser completada por otro órgano, ya que vulnera el principio constitucional de legalidad. Desde el fallo Mubiel de 1957 en adelante, la Corte viene señalando que el legislador no puede delegar en el Poder Ejecutivo la tarea de completar la configuración de los delitos. Mi informe culminaba, obviamente, criticando algo que sufrió modificaciones, que fue modificado y que es lo que obra en bancas, y que nos enteramos cuando nos sentamos
el día de hoy celebramos que esto se haya corregido, que es el artículo 119, respecto a faltas, penalidades que excedían el monto permitido. El monto permitido es de 300.000 pesos, modificado el año pasado por Ley 5845, con lo cual teníamos un monto actualizado para una falta de 409.233 pesos. Ya es un poco reiterado la advertencia que se hace en este recinto sobre el riesgo de algunas iniciativas del Poder Ejecutivo. Me parece que toda la población de la Ciudad de Buenos Aires está siendo castigada por los aumentos tarifarios y van a recibir esta linda sorpresa de pagar 7 veces más por cada una de las faltas que puedan llegar a cometer o no, ¿sí? Porque, como dijo el diputado informante, hay una cláusula específica de primero pague, después reclame. Gracias, señor presidente.